Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Se están conectando todos? Buenas Muy tardes. bien. Buenas tardes para todos. ¡Qué alegría! Hola, buenas. Hola, Jessica, Cecilia, veo que andan por allí. Sí, qué bien. Bueno, bienvenidos a todos. Ustedes saben que la Comisión de Público es muy chiquita y a veces cuesta reunirnos, pero es con gran honor que dos profesores excelentes, Rubén Flores y Miguel Pesuti, en realidad van a formar parte de la comisión y van a dar unas charlas magistrales espectaculares que nos van a servir para iluminarnos a todos en derecho administrativo. Sin nada más, agradecerles a los dos y que empiecen. Rubén, Tiene la palabra. Buenas noches. tienes la palabra. Tiene la palabra, claro. Yo mismo me di la palabra. Rubén, me dijiste vos, Ana. Tiene la palabra. Bueno, Tienes la palabra. buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Y como de costumbre, como es de estilo, corresponde en primer lugar el agradecimiento del caso a diversas personas que han hecho posible esta charla. En primer lugar, a la Asociación de Escribanos del Uruguay, a sus autoridades, a la presidenta Jennifer, a mi amiga Ana Fontes, que hace un tiempito que nos conocemos, cuando éramos muy niños además. Y a ustedes que vinieron de esta forma a escucharme, de esta forma de e-learning sincrónico, a escucharme. Eh, es decir, e-learning sincrónico, e-learning en vivo. Eh, Vamos a comenzar rápidamente la charla porque tenemos 2 horas y el tema es vastísimo. En primer lugar, siempre digo lo mismo, a mí no me gusta usar PowerPoint, por eso no los voy a usar hoy, como de costumbre, porque me atan a la conversación, me hacen seguir un hilo que no me gusta en muchas oportunidades. Cuando era aspirante, yo soy profesor recibido de Derecho Administrativo, soy profesor adscripto de Derecho Administrativo. Un gran profesor, me decía justamente, yo tenía los papelitos en aquel momento, o sea, las hojas, y seguía textualmente las hojas y me decía, trate de que la charla sea una charla de amigos, me decía. Y la mejor forma de hacerlo es precisamente no usando PowerPoint. Eh, entonces, mientras pensaba en ese tema, yo tengo un código de lo contencioso administrativo anotado y concordado, varios artículos, por ejemplo, en el CADE respecto al tema, y prontamente se va a publicar un libro en la Fundación de Cultura Universitaria sobre la acción de nulidad que trata este nuevo código. Evidentemente, para centrarnos entonces, vamos a ver las finalidades, es decir, las ideas fuerza, siguiendo la teoría de la institución como a Viscaretti, ¿no? Y, por ejemplo, Oriú, en fin, que hablaban de la idea fuerza en la institución. Entonces, aquí la idea fuerza especial fue, desde mi punto de vista, en primer lugar, desde la ley 2010 sí, digo bien, 20.010, perdón, digo bien, y 20.222, fue especialmente desconcentrar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de sus amplias competencias en lo que tiene que ver con el ejercicio de la función jurisdiccional y demasiados juicios. Eso fue una de las primeras finalidades que se persiguió con este nuevo código y con esas leyes anteriores. Y asimismo, también una mayor flexibilización
en lo que tiene que ver con la presentación de los recursos administrativos y también en la acción de nulidad mediante el instituto novedoso del urgimiento, novedoso en el sentido de las consecuencias que tiene este urgimiento, evidentemente es en beneficio precisamente del administrado. El código en sí mismo es un código. Por tal motivo, lo que vino a hacer fue codificar, por eso es un código, vino a codificar normas anteriores, normas que estaban vigentes desde hace tiempo inclusive, como el decreto ley 15.524, que es de 1984, es un decreto ley, es un acto de la dictadura, fue dictado en la dictadura con algunas inconstitucionalidades además, que no viene al caso ahora hacer historia. Y vino a codificar esas leyes, la 15.524, el decreto ley 15.524, la ley 15.869, 17.292, 20.010 y la última mencionada, la 20.212. Realizó esa codificación, absorbió, codificó esas normas y evidentemente lo que hizo a posteriori fue la derogación de las normas, de esas leyes, porque evidentemente dictó una nueva ley, un código, la ley 20.333. Eso es especialmente lo que hizo el nuevo código. Y, como les decía, incorporó alguna serie de modificaciones no muy amplias, no muy importantes, respecto a, por ejemplo, el urgimiento y alguna otra modificación que vamos a ver. Estando en una exposición de Derecho Público en el Instituto de Derecho Público de la Asociación de Escribanos del Uruguay, corresponde brevemente colocarnos, situarnos en dónde estamos. Hola Elena, un gusto. Un saludo a todos ustedes que vinieron a escucharme y que están ingresando, que sigan ingresando. En este día tan frío, además, y luego seguramente de una tarde de trabajo. La capacitación continua es fundamental y el estar recordando a veces determinados conceptos es muy importante porque nos olvidamos. Por ese mismo motivo yo simplemente me voy a situar muy rápidamente en dónde estoy. Siempre debemos saber en dónde estamos para ir hacia el futuro, ¿no es cierto? Evidentemente, en primer lugar, nos encontramos en lo que se denomina la justicia administrativa, es decir, justicia en sentido, justicia de hombres, justicia de los hombres. En la justicia administrativa, que está encabezada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, creado en 1952 y que está muy específicamente regulado en la Constitución de la República. Esta Constitución de la República lo crea en el artículo 307, luego establece la posibilidad además de crear órganos inferiores, tema que va a ser relevante en esta charla. La Constitución establece la integración, las incompatibilidades, las prohibiciones, menciona, en realidad regula al procurador del Estado en lo contencioso administrativo, etc. Temas que son tomados, y no podría ser de otra manera, por el código, que ya habían sido evidentemente
regulados por las leyes anteriores, en muchos casos repitiendo, por ejemplo, el artículo 310 y 311 de la Constitución de la República. La Constitución establece muy claramente el quórum para funcionar del Tribunal de lo Contencioso, establece los efectos fundamentales de las sentencias de nulidad, un efecto ex tunc, es decir, hacia atrás, es decir, se anula, no se deroga, deja de existir como tal ese acto, sea reglamentario o resolutivo, sea un acto general o un acto de aplicación del reglamento. Y establece además, como les decía, también el efecto general o el efecto particular, que lo vamos a ver más adelante. 5 miembros designados de la misma manera que los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y lo que me interesa especialmente destacar, se nos va el tiempo rápido, muy rápido, lo que me interesa destacar en este tema es que la jurisdicción contencioso-administrativa es un desgajamiento del ejercicio de la función jurisdiccional. Yo hago pausas para marcar los temas. Y digo nuevamente, es un desgajamiento del ejercicio de la función jurisdiccional atribuida de principio al Poder Judicial. El artículo 233 de la Constitución establece que la función jurisdiccional es ejercida por el Poder Judicial. ¿Por qué importa esto? E importa mucho. Porque el tribunal, todo lo que tiene que ver con el desgajamiento que se produce en la denominada justicia administrativa es de excepción. Si el principio es la atribución al Poder Judicial, al Poder Judicial, la función jurisdiccional es atribuida al Poder Judicial, la justicia administrativa es una excepción en tanto no es ejercida por el Poder Judicial, sino por los órganos que componen la denominada justicia administrativa. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque toda excepción a un principio general debe surgir de texto expreso. Es una excepción. Debe surgir de texto expreso. Debe surgir de texto expreso, además, que no admite extensiones analógicas. No admite extensiones analógicas. Y que, como es una excepción al principio general, si existe un vacío en esa regulación excepcional, debe acudirse a las normas de principio. En castellano, claro, siempre se ha discutido la posibilidad de la ejecución de las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Existen dos posiciones, la posición que dice que sí las puede ejecutar, y otros que dicen que no, en virtud de que la Constitución no autoriza al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a toda la justicia administrativa a ejecutar sus sentencias. La posibilidad de ejecutar las sentencias está atribuida al Poder Judicial y no a la justicia administrativa. Este tema, de cualquier forma, fue superado por el Código de lo Contencioso Administrativo, que establece la posibilidad de la ejecución por la justicia administrativa. ¿Es constitucional o no es constitucional? En fin, se podrá discutir, no vamos a hacer una exposición extensa sobre este tema, simplemente lo planteo. Lo único que me gustaría que recordaran es que la justicia administrativa es de excepción, está atribuida de excepción a órganos extrapoder,
a un órgano extrapoder como cabeza, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y por ser una excepción, se interpreta en forma estricta. Punto. Las demás consideraciones se las dejo a ustedes. El Código de lo Contencioso Administrativo, como les decía entonces, regula especialmente todo lo que tiene que ver con el sistema orgánico contencioso administrativo. Este se constituye por su órgano jerarca administrativo. Evidentemente los jueces inferiores son independientes en el ejercicio de la función jurisdiccional, dictan según su saber y entender. Se integra con el TCA, con los juzgados inferiores y con la Defensoría de Oficio, que menciona especialmente el Código. El artículo 6 del Código dice precisamente que TCA encabeza el sistema, cómo se organiza y cuáles son sus potestades administrativas, es decir, como jerarca. En ese sentido, como la Suprema Corte nombra a los jueces, eventualmente los puede sancionar si demoran en proveer, compra materiales, organiza el tema de turnos, si es necesario, etc. El artículo 13 del Código dice que dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa, a que refiere el artículo 320 de la Constitución, existirán los juzgados inferiores. Antes de la aprobación del Código, en las leyes que yo les mencionaba especialmente, ya se establecía la posibilidad de la creación de un tribunal de apelaciones en lo contencioso administrativo. En la 20.212, si no recuerdo mal, se establece la posibilidad de un tribunal de apelaciones. Me detuve porque puedo ver lo que se publica en el chat. Si tienen alguna pregunta para realizar o quieren intervenir, por supuesto que la charla está abierta. Prefiero escuchar a hablar. Me tocó hablar hoy. Se supone que cuando hablo digo lo que sé. Cuando escucho, generalmente aprendo. El 15 justamente menciona las medidas necesarias para el funcionamiento y la instalación de los tribunales inferiores. El 16 habla de la Defensoría, etc. El Código establece, asimismo, una serie de principios generales en sus artículos 3 y 4. El artículo 3 habla de los principios rectores del proceso que se tramita en sede de contencioso administrativo. Menciona los principios clásicos, debido proceso, imparcialidad, contradicción, etc. Y menciona uno en especial, que es el principio de la tutela judicial efectiva o tutela jurisdiccional efectiva. Vamos a volver sobre este principio de la tutela jurisdiccional efectiva. No me voy a detener en el principio de buena fe procesal. No me voy a detener en el debido proceso, que ya lo conocemos,
Y por otra parte no tenemos tiempo en este momento, pero sí en el principio de tutela jurisdiccional efectiva. Otro principio que me interesa especialmente es el principio de duración razonable. El principio de duración razonable ya se aplicaba hace tiempo y se aplica, o se debería aplicar, está establecido en el decreto 500/91 que trata sobre el procedimiento administrativo común, disciplinario para las entidades descentralizadas, porque el 222.14 inaplicó el libro segundo del procedimiento disciplinario, y ya se establecía ese principio. Ya se establecía desde el 91 precisamente. Existe jurisprudencia sobre lo que se entiende un procedimiento de duración razonable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo cito en mis libros. Acaba de salir mi libro sobre el decreto 500/91. Acaba de ver luz recientemente en Fundación. Y para que un procedimiento sea de duración razonable, según el TCA y según que toma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben darse tres presupuestos. En primer lugar, la conducta de las partes y especialmente la complejidad del asunto. Por eso es importante el principio de duración razonable. Como les decía, ya establecido en el decreto 500 desde hace mucho tiempo. El artículo 4 nos habla de los principios rectores de la actuación administrativa. Es interesante la redacción que hace respecto al tema. Porque dice así: las administraciones públicas procurarán. Ya de ingreso se establece una norma programática. No es una norma efectiva o exigible de ingreso, de comienzo, porque las administraciones públicas deben procurar, no deben cumplir. O sea, tiene que tener otra redacción. Es decir, cuando se habla de procurar, se están ante normas programáticas, es decir, programas, no normas efectivas. Otro tema que debemos tener en cuenta, ya de ingreso nomás, en esas 4 palabras, las administraciones públicas procurarán. Ya de ingreso, debemos tener en cuenta que la redacción no es correcta. El código continuamente va a hablar de administraciones públicas. Y no son administraciones públicas. El TCA y toda la jurisdicción contenciosa administrativa interviene respecto de los actos administrativos. ¿Y quién dicta actos administrativos? Las administraciones estatales, no las administraciones públicas. El concepto de administración pública incorpora a las personas públicas no estatales, a las personas públicas no estatales, personas que no integran el Estado en sentido estructural. Administración pública incorpora a las personas públicas no estatales. Por tal motivo, se comete un desliz desde mi modesto punto de vista en esta redacción, que es continuo. O sea, continuamente va a hablar de las administraciones públicas, va a hablar continuamente de las administraciones públicas, cuando debería hablar de las administraciones estatales. Aquí menciona los principios clásicos que se deben procurar, la gran mayoría establecidos en el decreto 500
artículo segundo de 1991, insisto. Debido proceso, nuevamente debido procedimiento, duración razonable, buena fe, motivación, en fin, todos los principios que conocemos de la actuación en sede administrativa, establecido, reitero, en el artículo segundo del decreto. Menciona especialmente algunos principios que yo quiero destacar. En primer lugar, habla de la tutela administrativa efectiva. Tutela administrativa efectiva. En principio yo lo vengo destacando desde la primera edición de mi Tratado de Derecho Administrativo, allí por el 2010. Y hace relación precisamente a las prerrogativas y garantías, es decir, el Estado tiene prerrogativas, eso lo sabemos, por ejemplo, expropiar, y a la vez debe conceder garantías cuando expropia. Esto es seguir un procedimiento determinado, motivar los actos, etc. Eso es el principio de tutela administrativa efectiva. Otro principio fundamental que menciona es el de trascendencia. Trascendencia. Este principio a mí me importa mucho destacárselos, porque siempre en mis clases, cuando doy clase, cuando doy charlas, menciono el principio de convalidación más que el principio de trascendencia. El principio de convalidación es fundamental, porque obliga a ustedes, a todos nosotros, a recurrir todos los actos administrativos. Ustedes cuando estén ejerciendo su profesión como escribanos que asesoran o como abogados, escribanos abogados, siempre deben recurrir todos los actos administrativos. Hay jurisprudencia del TCA en ese sentido, variada, que yo precisamente publico en mi decreto 500 o en algunos otros libros, donde el Tribunal de lo Contencioso dice que todos los actos son impugnables, todos los actos administrativos son impugnables, citando a Cajarville y a mí. Cita a Cajarville y me cita a mí, diciendo que todos los actos son recurribles. Por tal motivo, ustedes cuando tengan algún perjuicio, deben recurrir el acto para que no se convalide. Si no recurren el acto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le va a decir que convalidó el vicio. Si usted presenta una prueba y no le hacen lugar, debe recurrir el acto. Una vez me preguntaban en una serie de charlas que hizo sobre este tema, si debía seguir luego la acción de nulidad. Bueno, eso se verá. El acto le causa perjuicio. Si le causa perjuicio, debería ser anulado. Pero se verá. Lo importante es que no convalide, no deje convalidar. Este es el principio de trascendencia. Es un principio esencialmente procesalista. Es lo mismo, ¿sí? De alguna manera, a el principio de convalidación y al principio de idoneidad de la forma, que está establecido en el artículo 7 del decreto 500. Otro principio interesante que menciona, que es importante, es el de la interdicción, es el de la interdicción de la arbitrariedad. Ese es otro principio nuevo, diríamos. Está íncito, está implícito, ¿sí? Está implícito que la administración no puede ser arbitraria, pero por lo menos se dice que procurará no ser arbitraria. Esos son los principios que establece el Código de lo Contencioso, los principios fundamentales.
Recuerden el principio de tutela jurisdiccional efectiva, el principio de tutela administrativa efectiva, el principio de trascendencia y el principio de interdicción de la arbitrariedad, como algo relativamente novedoso. El código, yo diría que al pasar, nos regula el tema de las peticiones administrativas, regula el tema de las peticiones administrativas al pasar. Luego, regula los recursos administrativos. Y aquí debemos detenernos un rato. Es decir, reitera el plazo para instruir en 30 días de las peticiones y de los recursos. Cuando usted presenta una petición administrativa, existen 120 días para resolver. Y 120 días para resolver, digo bien, y 30 días para instruir. Las peticiones administrativas se deben presentar de conformidad a lo que establece el decreto 500, es decir, y es de estilo, nombre, domicilio electrónico, situaciones de hecho, fundamento de derecho, petición, firma. No necesita firma letrada, firmada solamente del peticionario. Lo que me interesa destacar aquí en el tema de las peticiones administrativas, en este tiempo que vuelan, es el famoso tema del urgimiento. Es un tema que debemos prestar especial atención por sus consecuencias. En cualquier momento posterior, estoy leyendo el libro, el código, digo bien. En cualquier momento posterior al vencimiento del plazo señalado de 150 días, el peticionante podrá urgir la resolución expresa del asunto. Urgir, resolución expresa. Se produjo una denegatoria ficta. Por eso puede urgir la resolución expresa. Pasaron los 150 días, no se resolvió. Se produjo la denegatoria. Entonces, el peticionario puede urgir la resolución expresa. Y si transcurridos 30 días corridos, contados desde el día siguiente al urgimiento, no se notifica esa resolución, se considerará esa denegatoria ficta confirmada. Urjo, transcurren 30 días, se considera la denegatoria ficta confirmada. Verificada esa confirmación de la denegatoria ficta, se abre por única vez el plazo para interponer los recursos administrativos. Así que entonces este urgimiento lo que viene a hacer es a reabrir la vía recursiva. Ese es el efecto. Solicito la resolución expresa, no se resuelve en 30 días, reabro el plazo para recurrir. Me parece perfecto. Está bien. Muchas veces las personas vienen con la denegatoria ficta producida. Los plazos son breves para recurrir, ahora son 10 días hábiles, antes se entendían 10 días corridos. Esto es una modificación importante, 10 días hábiles para recurrir. Es una modificación básica.
se agregan algunos días. Pero encuentro el inconveniente de que no se puso un plazo. En cualquier momento comienza la actividad. En cualquier momento posterior al vencimiento del plazo señalado. En cualquier momento. Así que entonces, producida una denegatoria ficta, a los 10 años se podría presentar un urgimiento. A los 20 años. Allí nos encontramos con el hecho de todo el funcionamiento de la administración, es decir, hay que equilibrar el derecho del administrado con el derecho del Estado estructural, siempre protegiendo en primer lugar, sin lugar a dudas, siempre protegiendo en primer lugar al administrado, siempre protegiendo al administrado. Pero aquí, en este tema del urgimiento de la petición, desde mi modesto punto de vista, debió establecerse un plazo razonable para poder reabrir la vía recursiva. Perdóname, Porque, Rubén, te quiero hacer una pregunta respecto de lo que tú estás diciendo y discúlpame que te interrumpa. ¿Preferís que se te hagan las preguntas mientras tú estás hablando o al final? prefiero que se me hagan las preguntas mientras estoy hablando. Bueno, mira, respecto del urgimiento, quisiera preguntarte cómo lo haces jugar con el tema de la caducidad de los 2 años después de presentación del recurso, porque muchas veces se configura la denegatoria ficta y a los 2 años la administración, haciendo valer, digamos, los 2 años de la caducidad de la presentación de los recursos, se archiva sin perjuicio. Ahora bien, pasado esos los 2 años, la persona recurre, pasa de denegatoria ficta, no se expresa más, se vencieron todos los plazos, viene los 2 años. Hace un urgimiento. ¿Qué prima? ¿El Bien, urgimiento o la caducidad? bien. El tema es que tenemos que distanciar lo que es, desde mi modesto punto de vista, lo que tenemos que distanciar es, yo estoy hablando de peticiones, Ana, no estoy hablando de recursos, yo estoy hablando de Lo que pasa es peticiones. que a mí me preocupa el tema de qué pasa si la persona pasa 10 años, o sea, realmente entiendo el urgimiento, pero sí me equivoqué yo del tema de los recursos. Pero ¿qué pasa también con una petición? ¿Tiene la Bueno, posibilidad y la administración a siempre mí me está parece, colgada, digamos, a que lo pida la persona o? para mí sí, para mí sí. O sea, en el caso de los recursos administrativos, el urgimiento, que yo lo iba a ver inmediatamente, es el artículo 50, es el artículo 48, es el artículo 48. En el caso de los recursos administrativos, tiene plazo de 2 años, el plazo de caducidad de 2 años. Entonces, vamos a seguir con la petición. Seguimos con la petición y después vamos al recurso. Insisto, urgimiento, en cualquier momento posterior al vencimiento. No habla de 2 años, de la caducidad bienal, porque evidentemente se aplica a recursos. Desde mi modesto punto de vista, la caducidad bienal se aplica a recursos y punto. Y aquí es muy claro, dice en cualquier momento. Entonces, tratándose de una petición, en cualquier momento pues, se reabre la acción. Se reabre la posibilidad de recurrir. No vi algo, o sea, vi algo de lo que escribió. No sé si quiere tomar la palabra, si puede tomar la palabra la persona que escribió recién, sería interesante.
porque no vi bien el chat, o decírmelo vos, Ana, porque vi qué naturaleza jurídica, pero no pude leerlo porque era medio largo, bien, era corto, pero se me fue rápido. Mabel, capaz que lo podés expresar porque está muy interesante. Mabel, ¿tenés el micrófono? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, Sí, sí, Buenas tardes. Soy Elena Guichón. El tema es que mi perfil dice Mabel por un ¿Cómo tema estás, de cuando se Elena? bien y vos cuando se creó en Bien, Google todo bien. quedó como Mabel y bueno, ahí está. No, mi Pero- pregunta era justamente con respecto al urgimiento y a ese plazo indefinido que se está hablando de que en cualquier momento el administrado podría plantear el urgimiento. Y es si ese plazo tan indeterminado no podría tener un límite, este, y para eso si no sería necesario determinar cuál es la naturaleza jurídica de ese urgimiento, qué tipo de acción sería, y desde ahí de repente sí poder plantear que tenga un plazo de prescripción o de caducidad basándonos en los principios generales dependiendo del tipo de acción que sea. No sé si se comprende el muy claro. razonamiento. Es muy claro lo que estás diciendo, Elena. Gusto escucharte. Este, a mí me parece que tal vez podría irse por ese camino, sería una forma de poner, de poner un coto. Pero la redacción me parece totalmente terminante. O sea, me está diciendo que en cualquier momento. Yo allí, para gente que me conoce y nos conocemos, saben que soy bien sencillo, digo, las soluciones que intento dar, porque no tiene mucha vuelta. Es decir, aquí es en cualquier momento, o sea, no dice otra cosa, no. Podemos ir por la naturaleza jurídica, podríamos buscar, no está mal, impecable lo que estás diciendo. Yo no digo que sea incorrecto buscar una vuelta, por decirlo así, a este tema, pero me parece que no tiene vuelta, o sea, no se habla de cualquier momento y así debe entenderse. No sé si fui claro en esto, digo, entiendo bien perfectamente lo que se dice, es decir, inclusive digo, es muy claro, digo, la caducidad bienal, estoy mirando ahora, lo busqué, no tiene vuelta, es decir, el artículo 56 del código dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, que está hablando del agotamiento de la vía administrativa y del urgimiento. Dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en todos los casos la acción de nulidad, caducará a los 2 años contados desde la fecha de la interposición de los recursos. Es decir, que la caducidad bienal se aplica para es claro, digo, la caducidad bienal se aplica para los recursos. Y aquí en sede de petición dice en cualquier momento. En cualquier momento posterior al vencimiento. Punto. Esa es mi interpretación. Lo que no comparto, es decir, no me parece correcto, no me parece práctico, no me parece conveniente. No me parece conveniente desde el punto de vista del Estado. Es decir, ¿dónde vamos a dejar los expedientes? ¿Cómo va a ser? Es decir, porque podría plantearse, como lo decía, en denegatorias fictas desde hace 10 años, por decir algo, 20.
8. Bueno, si decimos que si hubiésemos dado otra redacción a este artículo, la cosa sería diferente. Vencido el plazo señalado en el artículo anterior y estando dentro de los 5 años, se podrá urgir la resolución expresa. Era muy simple la redacción. La hice la verdad que nunca la había pensado, la pensé ahora. O sea, y es terminante en cualquier momento. No sé si alguien quiere agregar algo más. Estoy de acuerdo contigo que se podría buscar una vuelta, le diría yo, pero no la veo. Esa es mi opinión. No sé si quieres agregar algo más, Elena. Bien. En el caso de los recursos administrativos, el urgimiento está en el artículo 48. Don Rubén. Sí, Sí. dale, Elena. Me queda claro que desde el punto de vista del administrado, es clarísimo que puede ser en cualquier momento. Me pongo a veces un poco del lado de la administración diciendo, bueno, la administración recibe ese pedido, resuelve, pero bueno, después el tema es qué es lo que viene después, cuál es la consecuencia de eso, y ahí un poco pensaba en ese tema del coto a lo que pueda venir después. Lo que viene después es decir, lo que viene después de una resolución expresa, producido el urgimiento, si encontrás el expediente, ¿no? O si no resolvés, lo que viene después es la reapertura del plazo para recurrir. Punto. Eso es lo que viene después. Esa es la consecuencia del urgimiento. Reabrir la vía recursiva. Se hace a esos efectos. Es decir, si vos te pones a pensar el plazo que le dan a la administración para resolver, luego de transcurrido 30 días de la denegatoria ficta, que son 150, suponte que se presenten a los 200 días, para no irnos a los 10 años, o se presenten al año. No lo resolvieron en un año, después resolverlo en 30 días. Lo que se está haciendo es reabrir la vía recursiva. Se produjo la denegatoria ficta, pasó el tiempo para recurrir, pasaron los 10 días hábiles para recurrir, se abrió la denegatoria, se presenta el urgimiento, se abre la vía recursiva. Entonces el abogado que está diligenciando este procedimiento, lo que hace tiene 10 días, tiene la posibilidad de recurrir. Eso es lo que viene después del urgimiento en la petición. Y nada más. Es decir, tanto para el administrado como para la administración. No sé si fui claro. Es como yo lo veo, muy simple, ¿no? O sea, no tiene mucha vuelta para mí, pero no sé, Elena, Eh, no tiene otra vuelta. una pregunta, Sí, profesor. Doctor Midón, escribano Midón también. Este, ahí bueno, también dice Juliana porque es mi hija, por eso es el perfil de mi hija. No, y pero en el caso de la petición, por ejemplo, el urgimiento debería solicitarse dentro del plazo para recurrir, ¿no? no, te dice en cualquier momento. Te dice en cualquier momento. Bueno, pero ahí quedó firme la resolución de la petición. Claro, pero volvemos a lo mismo. O Porque sea, se supone que el urgimiento lo que hace es justamente este, eh, hacer contar un nuevo plazo para presentar los recursos, que sería después no, del... nada Entonces, más. no habría que presentarlo dentro del plazo de 10 días para recurrir No, el lo que pasa es que lo que urgimiento. te dice, vamos a leerlo de vuelta. En cualquier momento, cualquiera, vencido el plazo para resolver una petición producida la denegatoria ficta, podrá el peticionario urgir la resolución expresa. Y si transcurren 30 días corridos contados desde la presentación,
sin notificar esa resolución expresa, se considera que hay ratificación de la denegatoria ficta. Es claro, la redacción es clara para mí. Verificada la ratificación de la denegatoria ficta, respecto del primer urgimiento, no puede haber dos urgimientos, o sea, puede haber dos urgimientos o 50 urgimientos. Como digo yo, siempre se puede presentar lo que se le antoje a cada uno, digo, el tema es que tenga éxito. Es decir, vencido el plazo del primer urgimiento, estos 30 días, corre por única vez, nuevamente el plazo para recurrir. Abre la vía recursiva, por única vez, en el primer urgimiento. No sé si fui claro, Escribano. Sí, Nada sí, más. fue claro, sí. Nada más. No sé, hubo otro colega que nos escribió también, no sé si quiere tomar la palabra, porque yo vi que pasó, pero no llegué a comprender, a leer todo. Capaz que Federico, podés hacerlo oralmente, que está bueno el intercambio. Yo te veo, Federico, pero no sé si nos escuchás bien. ¿Estás ahí? Sí, buenas Yo te veo a tardes, vos. ¿me escuchan ahí? Sí, Federico, te escucho. No, yo lo interpreto en el sentido que el urgimiento es como es una oportunidad única que establece el Código Nuevo para solicitar la resolución expresa, que no quede como denegatoria ficta, sino que la administración se exprese los motivos fundados de por qué se rechazan los recursos interpuestos. O sea, transcurridos los 150, 200, 150 días, los que sean, es la posibilidad que tenés para solicitar las razones fundadas. Y, o sea, después el 55, que lo estaba leyendo, habla de la interposición de la acción de nulidad, que son 90 días posteriores. Yo entiendo que esos 90 días como que son de caducidad, entiendo que no le daría lugar a que se pueda pedir el urgimiento, no sé, 3 meses después, por ejemplo. No, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, Federico. Es decir, nosotros acá estamos en zona de petición. Estamos en zona de petición. No estamos en zona de recursos. Es decir, vos cuando agotás la vía administrativa en este artículo 55, después de agotada la vía administrativa, mediante los recursos correspondientes, tenés 90 días para presentar la acción de nulidad. Pero tuviste que recurrir. Y recurrir. Tuviste que recurrir. Como digo siempre, también podés presentarte hoy, si querés, por lo que quieras. Digo, el TCA simplemente te va a sacar para afuera, pero aquí está hablando de los 90 días para presentar la acción de nulidad, luego de los recursos. Profesor, Y este artículo, este, termino, no me acuerdo de tu nombre, me sale Juliana. Midón, Daniel Midón. Daniel Gabriel. Midón, No, Midón, no, como el Midón no apellido quedó ahí. claro. Hay un profesor en Corrientes, Midón, muy conocido, hay varios, hay dos profesores por lo menos. Uno del público y otro del procesal, si no recuerdo mal. El tema del urgimiento, aquí reitero, es en petición. Punto. No tiene nada que ver no tiene que ver con la acción de nulidad. La acción de nulidad viene a posteriori de los recursos. No sé si fui claro, Federico. Sí, eso queda claro. Lo que vos decís es correctísimo. Es decir, dame los motivos. Está perfecto. Dame los motivos. Bárbaro. Ahora, si no me das los motivos, fantástico también. Yo abro la vía recursiva. Te recurro y busco nuevamente los motivos, o sí puedo ir a posteriori a la acción de nulidad. Vos considera que si yo presenté una petición, me pasaron 200 días, 151 días, 10 años, o lo que fuere, se produjo una denegatoria ficta, me archivaron el expediente sin perjuicio.
se terminó el asunto. Antes se terminaba el asunto. Se iba. Se terminó, listo. Y luego vos presentabas otra petición y te decían, yo fui jefe de asesoría durante un buen tiempo, se te decía, es una petición reiterativa, se terminó. Ahora no. Ahora vos presentás una petición, te transcurre el plazo para hablar correctamente de interposición de los recursos, buscas la resolución expresa y si no la conseguís en 30 días, que no la conseguiste en 150 o en 200 o en 10 años, en 30 días es bastante difícil que la consigas, pero suponte que la consigas. Bueno, si la conseguiste, fantástico. Tenés una denegatoria expresa, te reabrió el acto. Salvo nada. Te reabrió el acto, te reabrió la vía recursiva. Punto. Si no te dicta un acto, te ratifica la ficta, te reabrió nuevamente la vía recursiva y punto. Y en cualquier momento. Esa es mi interpretación. O sea, creo que la norma es muy clara en ese sentido y que debemos diferenciar bien expresamente, bien claramente lo que son las peticiones de los recursos y de la acción de nulidad. Primero petición, denegatoria ficta, urjo, porque podría urgir inclusive, se me produce, vamos a poner, se me ocurre ahora, nunca lo había pensado, o sea, la verdad que he dado varias charlas de esto, cursos en Volap y en determinados lugares. Podría urgir inclusive estando dentro del plazo de recurrir. ¿Por qué no? Se produjo la denegatoria ficta y el día 151 urjo. Yo ahí tengo todavía el plazo para recurrir. Sin embargo, urjo. Lo podría hacer. ¿Cuál es el efecto? El efecto es buscar una resolución expresa sobre el tema, muy dudosa de lograr, pero sí el urgimiento es efectivo para abrir la vía recursiva y continuar el procedimiento que había quedado muerto, que había quedado archivado y que nunca más podía reabrirse si la administración no resolvía expresamente. No sé si es claro. Sí. Sí, no, yo lo que veo, sí, yo, la verdad que el urgimiento en una petición, ¿no? Lo haría dentro de los 10 días hábiles, en este caso, ahora que el código lo corrigió a eso, o despejó las dudas de los días corridos, para interponer los recursos, ¿no? Yo pediría el urgimiento entre los 10 días hábiles, sin perjuicio, que si a mí se me pasó el plazo para interponer los recursos, creo que esta es una herramienta justamente para buscar un nuevo plazo para así interponer los recursos. Es así, sin duda, sin duda. Lo correcto sería que presentaras el urgimiento dentro de los 10 días hábiles, que no te lo van a resolver, porque digo, no da el tiempo. Si no te lo resolvieron en 150 días, podría haber algún caso, pero no es lo más habitual. Si alguno trabaja en la administración pública o ha trabajado en la administración pública, sabe cómo funciona. Mientras se prepara el acuerdo, en fin, etcétera. Justamente de repente se produjo la denegatoria ficta cuando estaba entrando al acuerdo del ministro o al acuerdo del directorio que fue, digo, pero muy difícil. Entonces, evidentemente, el efecto es reabrir la vía recursiva. Y que esa petición que puede ser, que debe ser procesada correctamente, porque esto de la denegatoria ficta muestra un accionar de la administración que no es el correcto. La denegatoria ficta muestra un accionar que no es correcto. Tiene 150 días para resolver. Bueno, señores, resuelvan. Bueno, entonces, ese es el efecto y para mí punto.
O sea, no le veo otra vuelta, insisto con eso, y diferenciemos petición de recursos y de caducidad bienal y de los 90 días luego para la acción de nulidad. No sé si alguien quiere agregar algo más. Muy interesante la charla y me alegro mucho de haberlos escuchado porque me hacen pensar, me hicieron pensar algunas cosas allí. Aunque me ratifico, digo, no le veo vuelta. O sea, en cualquier momento posterior al vencimiento. Se terminó. Es terminante la redacción. Bueno, el urgimiento, en el caso de los recursos administrativos, es diferente, aunque también dice lo mismo. Dice, en cualquier momento posterior al vencimiento de los plazos, en cualquier momento, es el 48, en cualquier momento posterior al vencimiento de los plazos correspondientes, el recurrente podrá urgir la resolución expresa. Se produjo una denegatoria ficta del último recurso, del único o del último. Podrá urgir la resolución expresa del asunto. Y si transcurriesen 30 días corridos, al urgimiento, sin notificación expresa, se considerará que hay verificación de la denegatoria ficta de los recursos. Verificada esta denegatoria ficta, respecto del primer urgimiento, correrá por única vez el plazo para interponer la demanda de nulidad. Así que también en cualquier momento puede urgir. Recuerden que los plazos, vamos a hacer la salvedad de la bienal, pero recuerden que los plazos son 150, 200 y eventualmente 250 días para recurrir los recursos si son 3. 150 para el de revocación, 200 para revocación y jerárquico, la hago corta, y 3 para revocación, jerárquico y de anulación. 250. Así que yo, a los 500 días, o sea, el doble de 250, o bastante más que 150, podría urgir la resolución expresa. Estoy dentro de los 2 años. Porque si no, se me aplica el plazo de la caducidad bienal del artículo 56 del decreto 500, del Código de lo Contencioso. Aquí es diferente, aquí hay un plazo que sí me pone un coto, me pone un límite. El 56 dice, en todos los casos la acción de nulidad caducará a los 2 años, contados desde la fecha de la interposición de los recursos. 2 años desde la fecha de la interposición de los recursos. Inclusive allí, en este ejemplo que acabo de dar, debería descontar los plazos que mencioné, porque es desde el momento de la interposición del recurso, no desde el momento del que se produjo la denegatoria ficta. 2 años contados desde la fecha de la interposición, no 2 años contados desde la fecha de la denegatoria. ¿Sí? Entonces, aquí sí tenemos un plazo. Es en cualquier momento dentro de los 2 plazos de presentado el recurso o los recursos. ¿Preguntas? No, yo, mira, el tema de los 2 años solamente, porque partiendo incluso de la base de 3 recursos, ¿no? De 250 días. El plazo de los 2 años, por ejemplo, transcurrido 1 año y medio, que ya pasaron seguramente los 90 días que se tiene para interponer la acción de nulidad, solamente, bueno, ahí está, por el urgimiento justamente se podría volver a reflotar el plazo de la acción de nulidad, lo mismo. Claro.
cuidando el tema de los 2 años, de la caducidad de los 2 años, por supuesto. Claramente, claramente. Por eso yo te decía que una de las finalidades más importantes que tuvo esta reforma es la tutela del administrado, lo que me parece perfecto. Pues estamos hablando de que la administración no cumple los plazos. Estamos hablando de que los procedimientos deben están regidos o deberían regirse, porque en sede administrativa dice, procurarán, acuérdense, como decía en el artículo 4, procurarán que los procedimientos sean de una duración razonable. Y la administración no cumple los plazos. Me parece perfecto. Pero en el caso de las peticiones, no hay un plazo. Puede ser en cualquier momento el urgimiento. Y entonces reabre la vía recursiva. Y en el caso de los recursos, en cualquier momento, desde el momento de la interposición de los recursos, teniendo presente la caducidad bienal, busco la resolución expresa, pero si estoy dentro de los 2 años, reabro la posibilidad de interponer la acción de nulidad si transcurrieron los 90 días. Es un tema constante de reabrir la sanción, por única vez. Tanto la posibilidad de recurrir como la posibilidad de acción a nulidad. De eso se trata el urgimiento. Esa es la finalidad del urgimiento. Esa es la finalidad del legislador. Punto. Eso es lo que yo creo. O sea, no hay vuelta. Protección del administrado y, que me parece correcta, en el caso de los recursos con un coto de los 2 años y en el caso de la petición sin plazo. Porque, profesor, jurisprudencia a esta altura no debe haber ninguna todavía, No hay no es todo nada, muy no hay reciente. nada. No hay nada, no hay nada. Yo estuve relevando la jurisprudencia, el TCA tiene la jurisprudencia muy atrasada, y lo que ha habido han sido alguna serie de discusiones en lo que tiene que ver con la aplicación en el tiempo del código. Han habido sentencias, por lo menos publicadas, eso es lo que yo puedo acceder, evidentemente, esencialmente, respecto a la vigencia del código. ¿Sí? Es decir, si los 90 días se comienzan a aplicar desde el código, desde que el código entró en vigencia, si comienzan, ese tipo de cosas, hay jurisprudencia. Pero después no, de este tema no hay nada. No hay nada y estuve relevando hasta lo último publicado, no hay nada. El TCA en este momento tiene las sentencias publicadas hasta principios de marzo de este año. Está por las sentencias 102, 103, 110, y no hay nada. Todas, las miré todas. Y después en jurisprudencia destacada, si ustedes pueden mirar, lo que van a ver es el tema de la vigencia, de la vigencia del código esencialmente, de los plazos de caducidad esencialmente, y son interpretaciones realizadas por los juzgados letrados en lo contencioso administrativo, que a la vez son extractados en sí mismos y que no sé si fueron recurridos o no, etc. Ahí desconozco, tengo que admitir lo que desconozco. Teniendo en cuenta otro tema importante que nos está quedando en el tintero, ¿sí? Que se nos está yendo el tiempo. No sé si queremos continuar con este tema. No hay jurisprudencia que yo haya visto, mi querido escribano Midón. Gabriel, creo que era. Mi escribano Midón. No he visto. Continuamos. Rubén, perdóname que te interrumpí. Respecto de estos 90 días, ¿se tendría que aplicar lo viejo si el recurso fue iniciado antes de la vigencia del código? Claro, ¿No? claro, Y si el claro. recurso fue iniciado después de la feria, pues fue 24 de diciembre, vino la feria, o sea, se tendría que aplicar, no sé, me parece que ahí Claro, ahí ese ves, tema fue el tema que se ha resuelto por los juzgados inferiores.
Fallos de interés. Pero nada más. Hay alguna serie, todavía no está claro eso. O sea, no, es muy primario además. Y son interpretaciones que no. Claro, y sigue todavía lo mismo. Acá estoy mirando, mis queridos. Acción de nulidad, plazo, normativa, interpretación, normas procesales, vigencia y retroactividad del plazo iniciado, etcétera. Es lo que se está discutiendo todavía. Con una serie de interpretaciones bastante extensas. El artículo 205 del código establece que el mismo entrará en vigencia a los 90 días. Ya lo sabemos, entró el 24 de diciembre. El artículo 206 establece que las normas procesales aplicarán a todos los procesos iniciados desde la vigencia del mismo, es decir, desde el 24 de diciembre. Si bien este artículo refiere a normas procesales, estoy leyendo una sentencia, estimados colegas, si bien este artículo refiere a normas procesales y a procesos, incluye bajo el mismo nombre no solo las normas atinentes al desenvolvimiento del proceso contencioso administrativo, sino también aquellas relativas al procedimiento administrativo anterior. Bueno, señor, esto yo te lo discuto. O sea, por eso te digo, es decir, son interpretaciones. Sí, dice, en primer lugar, el artículo 206, reitero, voy a tratar de leer un poco más lento. El artículo 206 del CCA establece que las normas procesales, el mismo lo dice, el mismo juez lo dice, establece que las normas procesales aplicarán a todos los procesos. Normas procesales aplicables a todos los procesos, iniciados desde la vigencia del mismo. Es decir, iniciados a partir del 24 de diciembre. Si bien este artículo refiere a normas procesales y a procesos, incluye bajo el mismo nombre no solo las normas atinentes al desenvolvimiento del proceso contencioso administrativo, no solo refiere al proceso contencioso administrativo, para hacerlo más corto, al proceso, no solo al proceso, sino también aquellas normas relativas al procedimiento anterior. Por ejemplo, todo lo referente a la forma de interposición de recursos, agotamiento de la vía administrativa, urgimiento. Es discutible, es muy discutible. Refiere claramente a normas procesales y refiere a procesos. Bueno, yo te puedo decir perfectamente, te podría argumentar perfectamente que las normas, fue lo primero que pensé, les voy a ser muy sinceros. Un colega me preguntó, mira, tengo este problema. Y yo le dije, mira, esto refiere a normas procesales. Punto. Fue la respuesta que le di. Esto refiere a normas procesales. Después esta sentencia va por ese camino. No sé, es para considerarlo. Es la sentencia interlocutoria 5/2025 de 10 de marzo del 2025, 5/2025, una interlocutoria de 2025 dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo de primer turno. O sea, son temas que todavía están muy, muy para discutir. 206 normas procesales. Yo no sé de dónde, lo digo con el mayor respeto de la persona que dictó la sentencia. Acá lo estoy leyendo, es terminante también. Normas de aplicación, libro cuarto. Normas de aplicación, artículo 206. Aplicación de normas procesales. Las normas procesales se aplicarán a los procesos iniciados a partir de su vigencia. Y el juez termina diciendo eso. Todavía estamos en veremos estos temas.
con respecto a la jurisprudencia, como veremos en diferentes aspectos que se han regulado por este Código de lo Contencioso Administrativo. ¿Sí? Por ejemplo, tiene errores, el Código tiene errores garrafales. El Código de lo Contencioso Administrativo, no estoy saliendo, si quieren volvemos, pero, por ejemplo, tiene errores garrafales, es decir, y declaraciones grandilocuentes, diría yo. El artículo 2, bajo el nombre de justiciabilidad plena, dice: las pretensiones propias de la jurisdicción contenciosa administrativa regulada por este código no excluyen las demás, y hace toda una serie de menciones. Después, no recuerdo el artículo en este momento, pero lo voy a sacar en 2 minutos. Después, el 198. Después, a ver qué me tira, ahí está. El artículo 39, lo tenía a la vista. Después el artículo 39 del Código dice lo siguiente: yo no entiendo cómo esto se le pasó a los codificadores. Yo lo dije a los integrantes de las cámaras cuando me lo preguntaron. Yo no integré la comisión, pero sí asesoré al Poder Legislativo a determinados legisladores que no vieran caso. Les dije, esto no es así. Quiero que sepan que el Código de lo Contencioso Administrativo, según tengo entendido, se votó a tapas cerradas. Quiero que sepan que este Código de lo Contencioso Administrativo, como lo que se denomina grandilocuentemente ley de activos virtuales, que tiene algunas competencias del Banco Central, es la ley 20.345, posterior. Estamos en la ley 20.333 hoy. Bueno, la ley 20.345 es posterior. Sucedió que varias leyes se aprobaron, como todos sabemos, al finalizar el periodo de la legislatura. Siempre se hace así. Se hizo en el gobierno pasado, se hizo en el gobierno traspasado, se va a hacer en el gobierno que viene, se va a hacer en este gobierno. Termina la legislatura, o sea, termina el periodo de gobierno, va a terminar el periodo de gobierno, termina la legislatura en septiembre, ¿sí? Las cámaras cesan y se aprueban leyes a troche y moche, si se me permite la expresión. Lo que no se hizo en 5 años, se trata de hacer en 2 meses, 3 meses. Es un hecho. En este gobierno, en el gobierno pasado de determinado color, en el anterior de otro color, en el gobierno del 85 de otro color, siempre pasó lo mismo. Entonces, muchas veces se terminan votando inclusive a tapas cerradas. No se discuten lo más mínimo. O sea, pasan por la comisión a tapas cerradas. La comisión la integraba en ese momento, entre otros diputados, Ope Pasquet, Goñi, del Partido Nacional, ese es el nombre ahora, y otros legisladores. Miren este error. Son objeto de la acción de nulidad todos los actos administrativos definitivos, sin exclusiones, no siendo susceptibles de la acción de nulidad, únicamente los actos legislativos y jurisdiccionales. Todos los actos administrativos son pasibles de la acción de nulidad. Bueno, señores, es un artículo absolutamente inconstitucional en los siguientes artículos. Me podrán decir que no se aplican mucho estos artículos, en realidad no se aplicaron. Se aplicó uno una vez y el otro nunca se aplicó. Una vez que yo conozca. Pero este artículo que dice que todos los actos administrativos son procesables, viola el artículo 175 de la Constitución, en primer lugar. Yo lo dije,
El presidente de la República podrá declarar, si así lo entendiere, que el Consejo de Ministros carece de respaldo parlamentario. Ajá. El inciso tercero. Si así lo hiciere el Poder Ejecutivo, etcétera, podrá remover los directores, etcétera, no siendo estas sustituciones impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si el presidente declara que el Consejo de Ministros carece de respaldo parlamentario, puede remover a los integrantes de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados. Si así lo hiciere, ese acto de remoción no es susceptible de acción de nulidad. Ese acto es un acto legislativo. El que toma el presidente de la República no es un acto legislativo. Ese acto que toma el presidente de la República es un acto jurisdiccional, no es un acto jurisdiccional. Por tal motivo es un acto administrativo. Y es un acto administrativo que no puede ser procesado ante el TCA. Artículo 39, inconstitucional. 198. Lo dispuesto en el inciso anterior, estamos hablando nuevamente de sustitución, es cuando los controles del Poder Ejecutivo sobre los entes autónomos y servicios centralizados. Voy al final, voy a hacerla corta, para hacerla muy sencilla. Estoy en el inciso cuarto. Cuando lo estime necesario, el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, podrá reemplazar, o sea, podrá reemplazar a los miembros de los directorios o directores generales. Y finaliza el artículo. Las destituciones y remociones previstas en este artículo, y en el anterior, en el 197, no darán derecho alguno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esta remoción, me acuerdo de lo que pasó con el senador Araujo, allá por el 1987, más o menos, en la época de la ley de caducidad. Araujo se presentó en acción de nulidad. El senador Germán Araujo se presentó en acción de nulidad. Y le dijeron que era un acto de gobierno. ¿Sí? Y no le hicieron lugar a la demanda. El senador se presentó. El ex senador en ese momento. Ya. Estas destituciones, ¿son actos jurisdiccionales tomadas por el Poder Ejecutivo? No. ¿Son actos legislativos? No. Son actos administrativos. Por tal motivo, este artículo grandilocuente, 139, dice: son objetos de acción de nulidad todos los actos administrativos, salvo los legislativos y jurisdiccionales. Bueno, se comieron, si me permiten la expresión, para ser bien claro, ¿sí? Coloquial pero claro, popular pero no populachero, se comieron este artículo 175 y 198. ¿Consecuencias prácticas? Pocas, las reconozco. Pocas. ¿Actos de política alta, de alta política? Sí. Pero al tratar de eliminar los actos de gobierno, se comieron, si me permiten la expresión nuevamente, estos artículos 175 y 198. Sin perjuicio del 147, que habla de sin perjuicio del artículo 147, que habla de los actos de gobierno. Entonces, volviendo, retornando, existe en este Código de lo Contencioso Administrativo alguna serie de elementos que van a tener que ser reformados y que van a tener que ser reformados rápidamente para lograr una pulcritud jurídica que se merece nuestro derecho y que se merece nuestra
nuestra cátedra de Derecho Administrativo y nuestra cátedra de Derecho Procesal, y todos los procesalistas y administrativistas que existimos. Este artículo 39 no es correcto. Está mal redactado. Obvia, para decirlo más correctamente. No vieron, porque no lo vieron, en los artículos 175 y 198. Tampoco vieron que la administración pública, que menciona continuamente el código, no es administración pública, es administración estatal. Podrían haber dado una redacción más elegante al artículo 4. La administración procurará. Dice grandilocuentemente también este artículo 4, dice grandilocuentemente. Principios rectores, pero miren el nombre, principios rectores. Principios rectores, es el nomen iuris. Y después te dice, la administración pública procurará. Bueno, está, me voy, cierro y me voy. Son principios rectores, pero los voy a procurar. O sea, no son principios rectores. No rigen nada. O sea, por eso, y esto no es, el código tiene múltiples ventajas. El urgimiento me parece algo positivo, muy positivo, salvo el no establecimiento de un plazo en el caso del urgimiento de las peticiones denegadas fictamente. Después tiene múltiples elementos positivos, pero está para ser pulido, porque tiene algunos elementos que no entiendo cómo el legislador, al cual yo avisé, a varios legisladores que avisé, les dije esto no es correcto, y cómo la comisión asesora no vio estos temas que estoy mencionando. Nos queda poco tiempo. Me interesa detenerme en otro tema. Si no tienen algo que agregar, mis queridos colegas, me interesa detenerme en otro tema que es muy importante, ¿no? Que es el de la competencia de los tribunales. Bien, sigo. Recuerden, hablamos de tutela jurisdiccional efectiva. Tutela jurisdiccional efectiva. Pero la cosa es que se establecen varios procesos con una única instancia. Voy a leer un autor argentino, textual, no textual, ahora. Así, textual, las garantías procesales mínimas incluyen la posibilidad de una doble instancia. Las garantías procesales mínimas incluyen la posibilidad de una doble instancia, tal como lo ha reconocido el artículo 8º, inciso 2, literal, H, de la Convención de Derechos Humanos americana. A pesar de que esa disposición convencional se refiere exclusivamente a procesos de índole penal, la Corte Interamericana ha considerado que tal garantía procesal, esa es la redacción que hace este autor, se ha de extender a pleitos de naturaleza fiscal, administrativa, civil y laboral. Así que la tutela jurisdiccional efectiva, según este autor, que yo comparto eso. Es una pena que no tengamos más tiempo. Que yo comparto
la tutela jurisdiccional efectiva necesita por lo menos doble instancia. Y cita una norma de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Este artículo ustedes lo pueden ver en la revista de la UCU EDUI, evidentemente la revista de la Universidad Católica del Uruguay. Buscan doble instancia y lo encuentran, porque después tengo una serie de números ahí medios raros, ahí PHP y no sé qué, en fin, etc. Doble instancia. Y acá es donde yo digo que tengo pena de no poder conversar del tema. Porque ustedes simplemente piensen hacia dónde vamos. Es decir, en Estonia existen jueces robot. En China existen jueces robot. En China existen fiscales robot. Son causas menores, son para causas menores. Ahora, si mañana no es nada descabellado lo que voy a pensar, es decir, podrá ser o no. ¿Quién iba a decir que el cassette se iba a convertir en el compact disc y después en el DVD? ¿O quién iba a decir que en el 2021, 2022, no, digo mal, 2023, iba a aparecer la inteligencia artificial generativa? ¿Quién iba a decirlo? Así que yo perfectamente puedo pensar que mañana exista un juez robot que dicte sentencias en estos temas menores. Máxime teniendo en cuenta lo que voy a hablar respecto a las competencias únicas de los juzgados letrados en lo contencioso administrativo, que son causas menores. Todos sabemos que por causas menores existen juicios, por ejemplo, en materia laboral de única instancia, lo que viola el principio de tutela jurisdiccional efectiva. Desde mi punto de vista. Evidentemente, los procesalistas que redactaron este código piensan diferente, o la mayoría piensa diferente. Pero vamos a ello. Competencia en única instancia. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá en única instancia de los actos administrativos que produzcan efectos jurídicos generales, cualquiera sea su designación. Ahí está hablando de los reglamentos. En castellano está hablando de los reglamentos. Pueden ser ordenanzas también, se le dice reglamento, ordenanza, en fin, etc. Única instancia en aquellos actos definitivos, o sea, reglamentos recurridos, correctamente, y que produzcan efectos jurídicos generales. ¿Cuáles son? Los reglamentos. Única instancia. Competencia en única instancia de los letrados contenciosos. Conocerán en primera instancia de todos los actos, excepto en estos actos, que mencionan el artículo 21. Calificación de funcionarios públicos o de sanciones disciplinarias de observación, apercibimiento o suspensión que no exceda de 15 días. El juzgado letrado en lo contencioso administrativo entiende en única instancia en las calificaciones. Es un tema importante, puede serlo, es subjetiva, es difícil de anular calificaciones, dejemos las calificaciones. Pero sigamos. Conoce en única instancia en sanciones disciplinarias de observación, apercibimiento o suspensión que no exceda 15 días. Señores, si usted tiene una carrera administrativa impecable, está próximo a ascender. Primero, las calificaciones tienen una única instancia. Segundo, me aplican una sanción de 14 días, tengo una única instancia. ¿Es importante para usted que esa sanción de 14 días tenga doble instancia?
que tiene una carrera jurídica, una carrera administrativa impecable? ¿Es importante para usted o no lo es? ¿Es importante que llegue al TCA, que se revise la sentencia, teniendo en cuenta lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos? ¿Es importante? Segundo, única instancia. Clausuras, prohibiciones, inhabilitaciones, clausuras, prohibiciones de actividades que no superen el término de 5 días. A usted le clausuran el negocio por 4 días, tiene una única instancia. Pero acá empecemos a hablar, como hablaba un profesor, que yo lo he tomado siempre y lo menciono, respecto a que estamos hablando de clausuras de 4 días, o estamos hablando de suspensiones de 14 días. Ustedes saben que en materias expropiatorias se puede expropiar no pagando todo el precio, 231 y 232, salvo que se traten de pequeños propietarios. Ahora, un pequeño propietario, ¿es el que tiene una única pequeña propiedad o es el que tiene 100 pequeñas propiedades? Una clausura de 4 días en este mes y una clausura de 4 días el mes que viene y una clausura de 4 días dentro de 6 meses. ¿Es importante? Es una clausura de 4 días nada más. ¿Y una sanción de 14 días? Lo dejo para ustedes. La pregunta se contesta sola, creo. O sea, que son causas menores, pero no son menores, salvo para el legislador. Reitero, una está por ascender, tiene una carrera administrativa impecable y viene una persecución política o viene lo que fuere, o un jefe que no lo quiere y le hace un sumario administrativo y le aplica 14 días. Y el acto queda firme. Y usted va y tiene una única instancia. Otro caso más, de única instancia. Fuera de los casos anteriores, cuando la cuantía del asunto no exceda de 70 unidades reajustables. No sé cuánto es en dinero en este momento 70 unidades reajustables. Evidentemente es una causa menor, que muchas veces se ventila, evidentemente no sé cuánto es, digo, pero no es mucho. Pero deja al arbitrio de una persona que, ahora es al revés, deja al arbitrio del administrado cuantificar en menos de 70 para tener una acción única. O una instancia única, perdón. Entonces, son temas a considerar, son temas para observar, porque realmente no parecen claros. Esto de la única instancia a mí no es una cosa que me parece violatoria de la Convención, me parece violatoria de los derechos humanos, y me parece que está bien que descongestionemos. ¿Cuántos son las 70 URs? Perdón, no te vi. Sacaste la cuenta, pero ¿cuánto es? 122.000 pesos. Gracias, Carolina. 122.000 pesos. Es poco dinero, digo. Sí, fantástico. Pero no todo se mide en dinero. Ahí miren, ahí me puse a pensar hasta me lo voy a anotar, digo, porque la verdad que es así. No lo puse en algunos escritos, en algunas cosas que he publicado. No todo se mide en dinero. Entonces, yo creo que son cosas para considerar. O sea, por eso el tema lo estoy notando en serio además. Son temas a considerar muy especialmente. Y yo les reitero, es decir, estas leyes de último momento muchas veces
cometen errores. Y se dan por determinados elementos que no viene al caso analizar. Con Ana lo hemos hablado particularmente, en forma personal, cómo se aprobó este código. Este, y las normas sobre la prevención del lavado de activos, especialmente de activos virtuales, se aprobaron por iniciativa especialmente de tu ministerio, Ana, esencialmente de tu ministerio. Salió de allí, salió del Banco Central, pero pasó por el Ministerio de Economía. Y también se aprobó, uno miraba los proyectos de Sartori, el proyecto de Sartori, muy completo, con algunos errores de mi punto de vista, pero muy completo. Y después de los senadores, dos senadores, uno, la senadora Sanguinetti del Partido Colorado, también muy completito, hasta mejor. Bueno, el proyecto de activos virtuales, la ley llamada de regulación integral o algo así de los activos virtuales, no trae, por ejemplo, el tema de la tributación, no trae el tema de la herencia de los activos virtuales, ustedes que son escribanos. ¿Cómo le damos los activos virtuales? ¿Cómo se testa o cómo llegamos a saber en el caso de una sucesión intestada de activos virtuales? ¿Cómo se disuelve una sociedad conyugal de activos virtuales? Bueno, eso no se regula. Nada. Se reguló lo que propuso el Banco Central. ¿Qué hizo además el Banco Central? Se atribuyó competencias. Claro, digo, cada órgano se atribuye competencias. Yo trabajé en el servicio civil. Todo pasa por el servicio civil. ¿Por qué pasa todo por el servicio civil? En materia de funcionarios, ¿no? ¿Por qué? La pregunta se contesta sola y ustedes lo saben. Los proyectos sobre funcionarios pasan todos por el servicio civil, que se atribuye competencia. Punto. Otro tema, ya casi finalizando, sí, y dándoles unos minutillos para preguntar lo que deseen. Otro tema que me interesa destacar es el hecho de que se desaprovechó la oportunidad. O sea, reitero, el código es bueno, es una recopilación de las leyes anteriores, tiene algunos errores, todo es perfectible, todos nos equivocamos, es decir, pero no es, hay que verlo desde todo punto de vista, o sea, hay que escuchar no solamente a los integrantes de la comisión, sin desmedro de algún integrante de la comisión que ustedes escucharon recientemente, un integrante interino, ¿no? Porque era interino. Hay que escuchar todas las campanas. Es decir, el código es bueno, pero tiene algunas cosas para arreglar. Y una de las cosas que no se tuvo en cuenta fue establecer un proceso telemático, o por lo menos híbrido. Más híbrido que el de hoy, que se hacen notificaciones. En plena pandemia, varios legisladores, entre los cuales recuerdo uno que no voy a mencionar porque es amigo mío, cuando comenzó la pandemia, se presentó un proyecto para el proceso telemático. Ustedes recuerdan cómo estábamos semi-encerrados, los juzgados no funcionaban, salvo las materias imprescindibles, violencia, penal, familia en algunos casos. Y se presentó este proyecto. Bueno, hoy no, en este código no se habla nada del proceso telemático. No se dice nada, se dice que se podrán tomar formas telemáticas. Y ojo, yo no estoy a favor del proceso telemático. Total, no se puede además.
Estoy a favor de un proceso telemático híbrido, que era el que establecía en realidad ese proyecto. La toma de declaración de testigos tiene que ser presencial. No es lo mismo un testigo presencial a un testigo por esta vía, por vía de internet. Bueno, eso no se estableció nada, nada. No se avanzó nada en ese tema. Y que yo recomiendo que se vaya hacia ello. Vamos a tener que ir hacia eso hoy, mañana o cuando aparezca otra pandemia. Si es que aparece, espero que no. Estoy en hora. No sé si quieren hacer alguna pregunta. No quiero robarles tiempo después de un día de trabajo. Si quieren hacer alguna pregunta, estoy a disposición. Estamos en 53. Bien, parece que no quieren hacer preguntas. Es muy interesante observar el tema de las excepciones. Es un tema que les recomiendo. Todo el trámite de las excepciones previas, tanto presentadas por la parte demandada, así como las del oficio, presentadas por determinadas por el órgano jurisdiccional, es un tema bien interesante a tener en cuenta. Ya estaba regulada por la 20.212, por la ley anterior. Si bien tengo entendido, por lo que pude ver, es decir, en el sentido de cotejar, ¿sí? Y de lo que recuerdo, porque realmente me fui de la 20.212, me fui derechamente al código. No se modificó lo que era anterior, lo que estaba regulado por la 20.212. Es muy interesante de observar también el tema de los efectos de la sentencia. No me voy a detener en el 310 y en el 311, o sea, los efectos generales y los efectos particulares, todos los conocemos, ¿sí? Está muy claro en la Constitución, es un tema de grado, ¿sí? O sea, cuando estuvimos en la facultad, no sé si lo vieron como escribanos. Gracias, escribano Midón. Te iba a decir Juliana. Gracias, escribano Midón. Un abrazo grande. Que pases muy bien. Es muy interesante ver los efectos de las sentencias. La toma con efectos generales por 4 votos. Es bien conocido, el 311, la buena administración. Evidentemente tiene que hacer relación tiene que adecuarse a la Constitución. Me interesa muy especialmente lo que dice respecto a la reconstrucción de los procedimientos. Siempre se entendió, casi como loros. Sé que hay algún jefe de sumarios presente, al cual le mando mi saludo especial. Siempre se entendió que los procedimientos, cuando se anula un procedimiento, un acto procedimental, se puede partir del acto anulado. Bueno, hoy día el TCA tiene que autorizar ese tema. Y otro tema fundamental, para finalizar ya, es el tema de la ejecución de la sentencia, que está en el artículo 192 del Código de lo Contencioso Administrativo. Es importante tenerlo en cuenta porque dice que el tribunal será competente para ejecutar en primera o única instancia sus decisiones. Si transcurrido el plazo, a petición de parte, el tribunal podrá determinar el plazo de cumplimiento. A petición de parte.
Si transcurrido el plazo fijado, la sentencia no se hubiese cumplido, a petición de parte, el tribunal competente para la ejecución adoptará todas las medidas que estime pertinentes. Sin que la enumeración tenga carácter taxativo, podrá intimar el cumplimiento bajo apercibimiento de astraintes y también de medidas cominativas personales, las astraintes son económicas, imponer el pago de astraintes precisamente, perdón, discúlpenme, primero es intimar el cumplimiento bajo percibimiento de combinaciones económicas y personales, imponer el pago de combinaciones económicas, astraintes, o dar noticia a la Fiscalía para una eventual acción por desacato. Agradezco profundamente la posibilidad que me otorgó la Asociación de Escribanos del Uruguay y su Comisión de Derecho Público. Agradezco a mi querida amiga Ana Fontes, la escribana Ana Fontes, y especialmente a ustedes por haberme escuchado, y espero que nos encontremos prontamente en esta... Gracias, Diego. ¿Cómo estás, Diego? Gracias, Federico. El gusto es todo mío. Espero que prontamente podamos encontrarnos en forma personal. Un abrazo, Diego. Fuerte, un abrazo fuerte. Un gran saludo, Cristina. Un abrazo para ti. Un placer. Espero que nos encontremos prontamente, entonces, en forma presencial. En esta etapa de la quinta revolución industrial, en donde precisamente se busca que nos encontremos más, porque nos acostumbramos al Zoom. Está perfecto el Zoom, más hoy en esta noche. Pero que nos encontremos personalmente para poder intercambiar. Les envío un cálido saludo y nos vemos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Muy Jessica. interesante. Chao, Rosario. Chao, Valeria. Adiós, Tabaré, que pases muy bien. Un gustazo. Un abrazo, Rubén, un abrazo fuerte. Ah, esa voz conocida, Diego. Chao, Verónica. Hasta luego. Escribana Florencia, que tengas un excelente día. Chao, que pases muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Rubén. Un gran abrazo y vamos a contar contigo en otras charlas. Así que esto es un hasta pronto. Beso grandote para todos. Un beso grande, Ana, y siempre es un hasta pronto entre viejos y queridos amigos. Además que viven cerca, pero se ven poco. Que pasen muy bien. Igualmente, gracias, Rubén. Muchas gracias. A descansar, cuídense. Chao, Ana. Chao a todos. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Chao a todos. Chao. 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 Chao.